Se habla mucho de esto en Córdoba, en todo el país. ¿Qué está pasando con las aplicaciones que se promocionan tanto en las redes sociales y también en la televisión para apostar? Pero que está enfocado principalmente en los más jóvenes. Por ello, hay una investigación, un estudio que realizaron desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y vamos a comunicarnos con Martín Romeo, investigador docente universitario. ¿Cómo estás, Martín? Buen jueves. Día. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Buenos días para todos. Buen jueves. Muy bien. Martín, contanos cuáles fueron los resultados del estudio que ha arrojado respecto a algo que uno ya viene viendo, del aumento del juego, de la apuesta sobre todo, más que del videojuego, la apuesta con dinero por parte de adolescentes. Bueno, como contaban ustedes en la introducción, realizamos una encuesta de alcance nacional que tuvo más de 9.000 respuestas voluntarias. Esto es importante contarlo porque, bueno, le da más volumen a los datos. Hay respuestas en las 24 provincias y en más de 360 localidades del país, lo cual le da un alcance federal. Y bueno, los resultados son un poco, digamos que no son buenos, no son los que nos gustarían. Lo que muestran los resultados es que 4 de cada 10 adolescentes o jóvenes personas que tienen entre 15 y 29 años, están actualmente apostando o lo hicieron recientemente. Este es un dato que, bueno, por supuesto que no es un buen dato. Tengamos en cuenta que en Argentina hay estudios que indican que 7 de cada 100, ¿sí?, personas tienen el trastorno el trastorno del hábito de las apuestas, lo tienen convertido en una adicción, lo que normalmente se llama como ludopatía. Claro. Entonces, si nos enfocamos en el universo de adolescentes y jóvenes, que un poco también el propósito de esta investigación era construir una evidencia empírica sobre un dato que no existe, porque no había estadísticas oficiales sobre el tema. Lo que vemos es que la población juvenil, el problema tiene un volumen mucho mayor, y al mismo tiempo se superpone otro tema que es, hay un problema de velocidades. ¿Qué significa esto? Que hay estudios internacionales que indican que a una persona adulta le toma aproximadamente 7 años convertir un hábito en una adicción. Bueno, esta velocidad, en el caso de los jóvenes, se reduce a 2 años. Entonces, tenemos un problema de volumen, de que en el universo juvenil el problema es mucho mayor, y al mismo tiempo tenemos un problema de velocidad, que convertir el hábito en una adicción, a un joven le lleva muchísimo menos tiempo. Claro. Y Martín, a través de lo que vos estás describiendo por el estudio que realizaron, ¿no? A un joven le lleva mucho menos tiempo ingresar en la adicción. ¿Y salir de esa adicción cuánto le lleva? Bueno, eso no es algo que yo te pueda responder, porque eso más bien es una pregunta más bien terapéutica, que habría que hacerle a algún psiquiatra, a algún psicólogo o a aquellas personas que trabajan con los efectos que producen estas adicciones. A ver, el proyecto se llama Apostar no es un juego, porque, y también es una invitación a nosotros inclusive como comunicadores. Nosotros tenemos que erradicar de manera completa la palabra juego de todo vínculo con las apuestas. ¿Por qué decimos esto? Porque un juego es un lugar de esparcimiento, un juego no enferma, un juego no genera intentos de suicidio. Nosotros tenemos en los testimonios bueno, imagínense que son muchísimos los testimonios, pero tenemos casos de insomnio, de irritabilidad, de agresión, peleas, golpes, amenazas, robos. Tenemos casos de chicos que han contado que le han robado a padres, abuelos, bueno, intentos de suicidio, y ustedes saben de que, bueno, lamentablemente también ha habido suicidios en el último tiempo de adolescentes o de jóvenes vinculados a esta problemática. Entonces, las apuestas no tienen absolutamente nada que ver con el concepto del juego. Entonces, por eso también es una invitación del proyecto a erradicar la palabra juego de todo lo que tenga que ver con las apuestas. Coincido, Martín, porque una cosa es el juego online o los videojuegos y otra cosa es aplicaciones para hacer apuestas, ¿no? Sobre todo las deportivas,
que son las que más están complicando a los jóvenes. Te cuento una anécdota que me contó un director de escuela, que cuando los docentes advierten que los jóvenes están apostando en el aula con el teléfono celular, llaman a los padres para contarles esto. Y la respuesta de muchos padres fue, ¿pero cuál es el problema? Nosotros también apostamos. ¿Cuál es el problema que mi hijo apueste si yo también apuesto? Claro. Entonces la discusión no solo es para los jóvenes, sino también para toda la familia, ¿no? Que muchas veces los padres y madres avalan estas apuestas que no son juegos, sino que hasta pueden ser adicciones. Sí, indudablemente, a ver, nosotros también tenemos muchos testimonios de esto que vos estás marcando, donde nos cuentan, bueno, pero si yo apuesto con mi papá, o apuesto en mi casa con mi familia. Por eso nosotros decimos como que la tarea no es que sea titánica, pero va a llevar un tiempo largo resolver esto porque implica la colaboración de muchos actores. Es decir, por un lado tienen que funcionar las instituciones. Cuando digo las instituciones me refiero a los congresos, las cámaras de diputados, de senadores, en provincias, en los municipios, las ordenanzas, las leyes. Es decir, hay que regular la actividad de una manera dura. Sí. Y para eso se requiere la sanción de leyes, normas, restricciones. Por otro lado, tiene que funcionar el espacio educativo. Es muy bueno lo que vos señalás porque fueron las escuelas quienes primero advirtieron este problema y de hecho nosotros llegamos a este problema a través de las escuelas. O sea, en diciembre del año pasado nosotros empezamos a trabajar este tema en la ciudad de Chivilcoy con la diputada nacional Constanza Alonso y un concejal de la ciudad de Chivilcoy, se llama Fernando Cavani, y llegamos advertidos de este problema por las escuelas que nos contaban. No es que solo están apostando en el recreo, sino que están apostando en el aula mientras estamos en clase. Sí. Y que eso genera un nivel de perturbación gigantesco y que, bueno, por supuesto que es un hábito que hay que desterrar. Entonces, tiene que funcionar las instituciones, necesitamos un trabajo educativo de largo plazo dentro de las escuelas, que ya lo están haciendo, y también un trabajo educativo desde las familias. Yo invito a muchos de los oyentes, o quienes nos están, o los televidentes, a que charlen con sus hijos o con sus hijas, y que les pregunten si alguna vez hicieron una apuesta online o si tienen algún amiguito o amiga o conocido que haya hecho apuestas y se van a sorprender con la respuesta, no solo por la incidencia, sino que se van a sorprender por esto está pasando al lado mío y yo no me había dado cuenta. Claro. Que es lo que nos refieren muchos padres y madres cuando se encuentran con el problema. Tal cual. Tal cual. Bueno, buenísima la verdad que todo el aporte que está realizando con respecto a un tema que cada vez preocupa y más. Y que acá en Córdoba en particular se discute mucho, justamente la regulación, que tengan mayores medidas restrictivas de acceso, control biométrico y demás. Martín Romeo, muchas gracias por este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Muchas gracias, que tengan lindo día. Muchas gracias a ustedes y gracias por el interés. Abrazo grande. Tengan lindo día. Abrazo grande. Muy buena el aporte que está realizando con respecto al tema del juego online. Datos preocupantes. Sí, que cada vez más adolescentes, Andrés. Y la clave es esa, ¿no? Es decir, una cosa es el juego online, que muchos son videojuegos, y otra cosa son las apuestas online. Acá el foco tiene que ser en las apuestas online, que no es juego, no es jugar, es apostar, es poner dinero en riesgo, que muchos piensan que al principio uno empieza ganando, porque hasta te regalan plata para apostar al principio. Sí, claro. Te dan la zanahoria, pero después empezás a pagar y a pagar. Y después se vuelve incontrolable la situación.